Muchas gracias por tomar esta invitación, ¿verdad? Y por escuchar lo que venimos a exponerle respecto de lo que nosotros identificamos como una crisis muy relevante de la educación, que quienes más la experimentan y la sufren son los estudiantes, pero también, sin duda alguna, los padres de esos estudiantes que quizás tienen un poquito más una mirada más a mediano y a largo plazo y pueden vislumbrar que la crisis o los efectos negativos en términos de aprendizaje que nos ha dejado la pandemia va a tener efectos muy importantes en cada uno de nuestros estudiantes, ¿ya? Así que yo voy a compartir una presentación que trata de identificar los cuatro elementos que a nuestro juicio son los más relevantes de esta crisis educativa que nos dejó el COVID-19, que todavía va a permanecer durante largo tiempo en las vivencias y en los aprendizajes de nuestros estudiantes y de sus hijos en particular. Hemos nombrado esta charla como crisis en el aprendizaje escolar, ¿ya? Y vamos a abordar estas temáticas desde, por supuesto, el modelo remedial de PreUCB, que es en el fondo nuestras soluciones para algunos de los aspectos más negativos de la crisis educacional que creemos que estamos viviendo, ¿ya? Antes de aquello, yo quisiera hacer una reflexión muy general respecto de lo que significa salir del colegio, ¿verdad? El ingreso a la educación superior, que es, digamos, el objetivo que probablemente muchos de ustedes tienen para sus hijos, el ingreso a la educación superior que está mediatizado por rendir las pruebas de selección, cualquiera sea el nombre o el tipo de estas, PSU, prueba de transición y ahora la PAES, el ingreso a la educación superior es la culminación de un proceso que es largo, ¿ya? Que se realiza en la escuela, pero también fuera de ella, ¿ya? Y ustedes como familia lo saben muy bien. Los conocimientos adquiridos en la escuela y fuera de ella, las habilidades desarrolladas en el ámbito escolar, las experiencias formativas en las que el joven se va involucrando, así como el apoyo y la experiencia familiar y del entorno, pueden favorecer o pueden desfavorecer, si es que esos factores no están presentes, el que el estudiante pueda culminar sus años de escolaridad secundaria ingresando o no a la educación superior, ¿sí? Cuando un estudiante sale del colegio y ingresa a la educación superior, no es una cosa azarosa. Han ocurrido muchas situaciones que han favorecido que eso ocurra. El apoyo familiar, el capital cultural de la familia, las experiencias formativas que ha adquirido, que ha vivido en su escuela, las habilidades que en ese mismo entorno ha desarrollado. Es decir, cuando un estudiante ingresa a la educación superior, es algo que nos hace sentir a la familia muy contentos, pero es la culminación de mucho esfuerzo para que eso ocurra, ¿sí? Y por eso es que yo coloqué esa fotografía allí, porque el proceso, podríamos decir, de ingresar a la educación superior se parece más a una maratón que a una carrera de 100 metros planos, pues la constancia en el esfuerzo académico y la consolidación de competencias es vital para que eso ocurra. ¿Sí? Ingresar a la educación superior, salir del colegio, ingresar a la educación superior, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Y hay muchas cosas que favorecen que eso haya ocurrido o, o explican cuando eso no ocurre, ¿ya? El sistema de educación superior en Chile, hay que tenerlo muy claro, provee cada año de una cierta cantidad de cupos para ingresar a sus carreras que son siempre mucho menores que la cantidad de estudiantes que aspiran a ingresar a alguna de esas carreras, ¿sí? Hay unos cupos limitados y hay una gran demanda de estudiantes que quieren ocupar esos cupos. Por lo tanto, como su nombre lo dice, las evaluaciones que sirven como seleccionador, las evaluaciones, las famosas pruebas de admisión, son seleccionadoras de estudiantes. Eh, Voy a hacer un break porque se me bajó el nivel de la batería del computador. Me esperan un minutito, por favor.
estamos en vivo. Así es que mientras tanto les vuelvo a recordar que el día lunes parten las actividades en el programa, ya propiamente tal. Así es que si hay alguno de los que se están integrando que quieran recibir información sobre el programa que comienza el día lunes, pueden escribir en el chat de acá de Zoom o ingresar a www.producb.cl, hablar en el chat, hay un WhatsApp también, pueden hacerlo sin problema, ¿ya? Y por supuesto dar la bienvenida también a quienes se vienen integrando. Ya, discúlpenme. Ya. Entonces, como iba diciendo, cuando nosotros hablamos de las pruebas de admisión, no hay que perder de vista que estas pruebas son seleccionadoras de estudiantes. Por muy crudo que esto pueda parecer decirlo, es la realidad. Y pareciera obvio, pero es importante destacarlo porque se genera necesariamente una competencia de esta gran demanda de estudiantes por alcanzar uno de estos cupos disponibles, en los cuales serán seleccionados los que muestren un mejor desempeño en una serie de factores que deben combinarse y que ustedes probablemente han escuchado hablar de aquellos a sus hijos. El NEM, que son las notas de enseñanza media, el ranking. Ambos factores son la valoración del desempeño escolar del postulante, y también se considera el puntaje ponderado de ahora la PAES, que es el rendimiento en una prueba estandarizada que pretende medir el desempeño de los estudiantes en una serie de conocimientos que se han descrito en un temario y también en una serie de habilidades que son valoradas por el sistema de educación superior, ¿ya? Los que muestren mejores desempeños serán los seleccionados por las universidades, porque han alcanzado un nivel que permite prever que de ingresar a la educación superior podrán enfrentar con éxito las exigencias propias de la formación universitaria. Ese es el sistema que tenemos hoy día, ¿ya? Entonces, cuando un estudiante egresa a la educación superior del colegio y quiere ingresar a la educación superior, no debemos perder de vista que se genera una especie de competencia por alcanzar estos cupos que las universidades disponen para hacerlo. Entonces, tenemos que ver que los que van a ingresar son los que van a estar mejor preparados. Y ahí nace una exigencia para padres, tutores y apoderados de poder vislumbrar, ojalá lo más pronto posible, qué tan preparados están nuestros hijos para poder terminar ese proceso con éxito y ser algunos de esos seleccionados. Porque sabemos que de la gran demanda que existe, no todos van a ingresar en las universidades, y menos aún en las carreras y en las universidades más selectivas o competitivas. Entonces, en ese escenario, que no es un escenario nuevo, yo siempre digo, yo di la última prueba de actitud académica en el año 2003, ¿ya? Esto es una realidad que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Los estudiantes rendimos pruebas estandarizadas para poder ingresar a la educación superior. Pero hoy día las generaciones de sus hijos tienen que enfrentar esto, que no es algo nuevo, con una situación, sí, novedosa. Y es que ellos son parte de las generaciones que han vivido y sufrido parte de su escolaridad, media en este caso, en medio de la crisis sanitaria más grande que han conocido nuestras últimas generaciones, que es el COVID-19. Que todos los estudios destacan que ha tenido, que tiene y que va a seguir teniendo fuertes implicancias para los aprendizajes de estos estudiantes, para sus desempeños y sus trayectorias académicas. Entonces, yo ahora lo que les voy a exponer son, según algunos estudios que yo he leído, digamos, cuatro aspectos de los efectos de la pandemia en la educación, en particular en la educación chilena, ¿ya? Para que podamos en conjunto vislumbrar qué implicancia tiene eso para nuestros estudiantes, para nuestros hijos, en el caso de ustedes, ¿ya? Entonces, la primera cosa que yo quiero compartirles es que todos los estudios manifiestan que la emergencia por COVID-19 ha impactado en pérdidas significativas de aprendizajes, ¿ya? No voy a leer eso que está aquí, pero les voy a contar. En el año 2020, cuando estábamos en el periodo más álgido de la pandemia, el Ministerio de Educación chileno, junto con el Banco Mundial, hicieron un estudio, ¿ya?
Y allí empezaron a vislumbrar escenarios de qué es lo que iba a ocurrir con los aprendizajes de nuestros estudiantes en dos escenarios posibles de cómo se iba a desarrollar la pandemia en Chile y su efecto en la educación chilena. Pusieron dos escenarios. Un escenario con una pérdida, si mal no recuerdo, del 30% o menos de un 50% en las clases presenciales. Y el segundo escenario, el escenario B, es si perdíamos el 90% o más de las clases presenciales en Chile. Ustedes saben y deben recordar que en el año 2020 nosotros estuvimos prácticamente todo el año sin clases presenciales. Es decir, nos acercamos al escenario B de ese estudio que hizo el Mineduc con el Banco Mundial. En ese estudio se manifestó que si nosotros teníamos por sobre un 90% de pérdida de las clases presenciales, ellos estimaban que nuestros estudiantes iban a perder, como dice en el segundo párrafo que está ahí, el 88% de los aprendizajes esperados durante ese año. Se fijan que yo soy profesora de matemática, entonces a mí los números me dicen mucho, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que durante el año 2020, que nuestros hijos estuvieron prácticamente con clases solamente online en el mejor de los casos, hubo una pérdida de un 88% de los aprendizajes esperados para ese año 2020, en cada uno de los ciclos escolares en que nuestros estudiantes estaban cursando. En ese mismo estudio se manifestaba que en ese escenario la escolaridad en Chile tendría un retroceso de 1,3 años para toda esa generación escolar, lo cual tendría un efecto negativo en la adquisición de conocimientos al futuro, entre otras cosas. ¿Y eso qué significa que se pierda la escolaridad? Nosotros tenemos 12 años de escolaridad obligatoria en Chile, ¿ya? Pero se calcula también que, si bien es cierto eso es lo obligatorio, la escolaridad efectiva bordeaba los 9,6 años. Esa era la realidad pre-pandemia. Post-pandemia ya no tenemos una escolaridad efectiva de un 9,6, sino de un 8,3. Hemos perdido 1,3 años de asistencia efectiva de nuestros niños y niñas al colegio. ¿Eso qué significa? Y está ennegrecido ahí. Que los alumnos que están, por ejemplo, este año en tercero medio, en cuanto a conocimientos, a contenidos, todavía no han culminado su primer año medio de escolaridad, en realidad. Se lo escuché en una charla a un profesor de la Universidad de Talca, que él daba esa explicación de este 1,3. Eso es dramático. No sé si ustedes empatizan conmigo que escuchar esos números es muy fuerte porque representa el efecto dramático que tiene ese tiempo de pandemia en nuestros estudiantes. No sé si alguno quiere comentar aquello. Buenas noches. Aparte de sumarle lo de la pandemia, también hay que ver que también estuvieron un tiempo de estallido social. Por ejemplo, el mío culminó cuarto medio ahora el año pasado y dio su prueba y todo y no rindió. Ahora entonces otra vez volvió al preu para ver si este año nos va mejor. Entonces para que se prepare más. Entonces para ver si ingresa. De igual fue algo bien así como frustrante para él porque lloró mucho porque sus ganas era entrar a la universidad, pero lastimosamente no se pudo. ¿Cómo te llamas tú? Jenny, mira, a propósito de lo que tú dices, yo hice aquí un cuadro respecto de los alumnos que este año 2023 están en tercero medio. Hice un cuadro para ver hacia atrás en qué curso habían estado en cada año en los últimos 5 años hacia atrás. Entonces fíjate que a propósito de un niño que está este año en tercero medio, él vivió, como tú dices, séptimo básico en el año 2019, donde efectivamente estuvimos en pleno estallido social. El 2020 estuvo en octavo básico, donde estuvimos todo el año sin clases presenciales por COVID-19. Transitó en primero medio en el año 2021, donde recién recuperamos la regularidad de las clases presenciales a mitad de año. Pero donde además vivimos que las familias tenían mucho miedo de mandar a sus hijos a la escuela, entonces en realidad la asistencia tampoco era tan óptima. Y luego, quizás el año más normal de los estudiantes que este año están en tercero medio es el año 2022, donde estaban en segundo medio. Entonces, ¿qué significa esto para nuestros estudiantes? Significa que ellos han transitado por los años del corazón del tiempo que va a ser medido por las pruebas de admisión,
en medio de una crisis profunda, donde no pudieron acceder a todas las posibilidades educativas que un sistema regular les entrega, porque tenían que estar en clases online, no siempre con todo el espacio disponible o adecuado, no siempre con las condiciones técnicas que se requería para ese momento. Entonces, esta generación vivió el corazón de lo que va a ser evaluado por las pruebas estandarizadas en medio de una pandemia, que sin duda no les permitió absorber, adquirir los conocimientos que luego le van a ser evaluados, ¿ya? Entonces es dramático. Tengo que decir aquí que, sobre todo para los papás que están con hijos que este año están en tercero medio, nosotros hemos articulado nuestro programa Dúo, que es el que atiende a estudiantes en tercero medio y que luego los lleva a una preparación también a cuarto medio, en torno para atender estas realidades. Y por ejemplo, nosotros vislumbramos que el programa Dúo de PreUCB, atendiendo la realidad que estábamos analizando anteriormente, genera un beneficio para el estudiante. ¿Cuál es? Que nosotros entregamos un apoyo experto para consolidar con los estudiantes de tercero medio aprendizajes no logrados tanto en octavo como en segundo medio. Sabemos cómo restituir los aprendizajes claves que no fueron realmente logrados en esos años. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, con un staff de profesores que es experto, pero también cercano, con instrumentos que ponen el foco en aprendizajes relevantes, es decir, limpiamos el currículum para identificar cuáles son las cosas que no vamos a abordar porque no son tan relevantes, pero le ponemos mucho énfasis a los aspectos más relevantes del currículum y exponemos a los estudiantes finalmente, a los estudiantes ya desde tercero medio, a una aproximación temprana a la ejercitación con ítems PAES, porque ustedes deben saber que este año que acaba de pasar se aplicó por primera vez la prueba PAES, que es una prueba de competencias que también tiene algunas características especiales en sus preguntas, ¿ya? Voy a pasar a hablar ahora de un segundo aspecto que nos dejó la pandemia. Hola, buenas noches. ¿Te puedo interrumpir, por favor? María Angélica. Sí. Sí. Mira, mi hija es egresada de cuarto medio. Y es precisamente lo que a mí más me preocupa, porque mira, ella estaba en un colegio subvencionado. Yo tenía que pagarlo. Mi hija estuvo el segundo medio y tercero medio prácticamente en casa, mandando guías, los profesores mandando guías. Yo entiendo que esta pandemia no es culpa de nadie, pero lamentablemente los chicos están muy mal preparados. Ya, mi hija les mandaba el primer año puras guías, ya, guías que ni siquiera tenían retroalimentación, porque era un sistema que estaba recién implementado, ¿me entiendes? Entonces le mandaban información a través de correo, ellas lo reenviaban, lo hacían, pero nadie le decía si estaba bien o estaba mal. En tercero medio, ella estuvo en el mismo sistema y a fines de tercero medio empezó a ir con clase híbrida, que iban 2 veces a la semana, después a otro grupo, ¿me entiendes? Nunca lograron tener los horarios completos. Y en cuarto medio empezó a ir al liceo en forma más normal, pero también con clases reducidas. Entonces, lamentablemente, la preparación ha sido muy mala, la educación en sí ha sido muy mala. Entonces, a mí lo que me preocupa es de que estoy pagando este preuniversitario y quiero saber cómo cómo puedo reforzarlo de aquí también, porque yo sé que ustedes podrán tener las mejores intenciones ya de ayudarlo, de prepararlo, pero de alguna u otra forma también nosotros como apoderados, como padres, tengo yo la intención de reforzar acá, de poder apoyarlos de alguna u otra forma, porque el desconocimiento y la poca preparación es realmente abismante, ¿me entiendes? Mira. De hecho, te voy a decir que mi hija, del miedo de no poder rendir una buena prueba, ella ni siquiera se inscribió. ¿Me entiendes? Entonces ella ni siquiera se inscribió y nosotros ni siquiera sabíamos, porque ella estaba tan presionada, ¿ya?, a que le fuera bien,
y que a lo mejor no le iba bien y que ella no se sentía preparada, ella ni siquiera se inscribió a dar la prueba. Entonces a ese grado llega la exigencia para un niño. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tratar de buscar los medios y las competencias de poder apoyarlo, porque no sacamos nada con enojarnos, retarlo, no. Hay que tratar de buscar las competencias de apoyarlo. Yo por eso quiero saber, ustedes obviamente lo van a apoyar en la parte de conocimiento específico, como tú acabas de decir, y nosotros cómo podemos hacerlo en nuestros hogares, porque realmente el daño que ellos han sufrido es pero grande. Es grande, sí. Mira, me parece súper buena tu observación. Yo justo en el punto siguiente porque me llama mucho la atención cuando tú dices que la quieren apoyar y que ella, por ejemplo, tuvo miedo y ni siquiera se inscribió. ¿Ya? Hay aspectos, digamos, psicoemocionales que también cruzan la preparación para una prueba estandarizada, que yo voy a mencionar en un ratito más, pero tú tienes mucha razón que los profesores no hacemos maravillas, ¿sí? Pero en el caso nuestro, nosotros tenemos tanto para el programa de tercero como de cuarto medio, tenemos un programa muy robusto y lo que pedimos del estudiante, así como de las familias, es que se comprometan en participar de las instancias que se les proponen. Porque si no hay participación, no va a haber un efecto positivo en el puntaje, en los aprendizajes, en la adquisición de competencias y habilidades, etc. ¿Ya? Y también hubo un daño cuando nuestros hijos no asistieron a clase durante 2 años, ahí hubo un daño respecto de los hábitos adecuados para enfrentar desafíos académicos. ¿Sí? Bueno, yo me acuerdo cuando yo era chica y vivía en una localidad donde llovía mucho, nosotros íbamos a la escuela, lloviese o no lloviese, hiciera frío o no hiciera frío. Los estudiantes perdieron ese hábito de asistencia a las actividades académicas regulares y como padres y apoderados, con nuestra mayor contribución en este momento, dado que ustedes ya han tomado la decisión, en el caso tuyo, María Angélica, de inscribirlo a nuestro preuniversitario, tu mayor contribución es insistirle en la participación. Aquí nosotros les vamos a enseñar todo lo que necesita, pero lo que necesitamos colaboración es que ustedes los empujen para que las instancias que nosotros les proveemos, ellos los aprovechen, todas y cada una. Asistencia a clase, rendir los ensayos, ir a hacer las tutorías con los profesores, etcétera, charlas de orientación vocacional, etcétera, ¿ya? Porque esos aspectos también están dañados, ¿ya? Ahora voy a pasar a ver el segundo punto que yo quería exponer respecto de cómo afectó la pandemia a nuestros estudiantes, ¿ya? Hubo, como se menciona ahí, un aumento de las brechas educacionales entre escuelas particulares pagadas y municipales. Entonces, si ustedes ven que ya antes del COVID-19 nuestro país era un país con mucha segregación social, donde las escuelas también tenían un rol en esto, ¿ya? Están los colegios para ricos, los colegios para pobres, ¿ya? Y ahí también hay una diferencia en cuanto a cómo nuestros estudiantes llegan preparados para competir por estos cupos. Entonces, si antes de la pandemia había desigualdad entre los sistemas escolares para que estos estudiantes compitieran por cupos en la escuela, imagínense cuánto es más hoy, después de una pandemia que no fue enfrentada con las mismas herramientas por todos los estudiantes de todos los sistemas educativos que hay en Chile, municipal, subvencionado, particular, pagado. Entonces, yo sé que aquí hay muchos de papás que tienen sus hijos en escuelas municipales y en colegios subvencionados, que tienen que competir por cupos de ingreso a la educación superior con otros estudiantes que provienen de otras escuelas con mayores herramientas, con mayores recursos que los nuestros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder emparejar la cancha? Bueno, tenemos que tomar la decisión de que nuestros hijos puedan prepararse también de manera oportuna para poder reducir esas brechas educativas entre estos sistemas que conviven en Chile, para poder que, habiendo vivido este drama que ha descrito María Angélica, de preparaciones escasas o insuficientes, que eso se transforme en que ella pueda adquirir las competencias necesarias para competirle a estos otros estudiantes en igualdad de condiciones. Y ahí hay que tomar decisiones oportunas, decisiones inteligentes, y, ¿verdad?, pedir las ayudas en el lugar correcto. Nosotros creemos que, en particular, nuestro programa Duo provee también a estos estudiantes que provienen de escuelas municipales y subvencionadas un apoyo experto en tercero y en cuarto medio para también subir allí sus notas en tercero y cuarto. Porque, si bien es cierto, el currículum que va a ser evaluado en las pruebas estandarizadas, PAES en este caso, solo aborda contenidos de
séptimo a segundo medio, sí considera las notas de enseñanza media como un elemento que entra dentro de los factores a considerar para calcular su puntaje de postulación a las universidades. No sé si me explico. Entonces, lo que quiero mencionar en este punto es que si los expertos nos han dicho que los estudiantes de colegios municipales y subvencionados están con una brecha educativa más profunda que los colegios de particulares pagados, entonces los padres y tutores tenemos que tomar decisiones oportunas para poder ofrecerle alternativas que le permitan reducir esa brecha, esa distancia entre lo que debería saber y lo que está sabiendo o sabiendo hacer. ¿Ya? Un aspecto importante. Voy a saltar al tiro al tercer aspecto que hemos estudiado que tuvo la pandemia en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y tiene que ver con el impacto negativo en las competencias lectoras de los estudiantes. En el año 2022, el año pasado, se hizo la encuesta nacional de monitoreo educacional, donde se encuestó a muchos directores de escuelas, ¿ya? Y el 82% de esos directores manifestó que ellos evidenciaban que había ocurrido un deterioro importante en los niveles de lenguaje y de habilidades lectoras de sus estudiantes. Esto que uno dice así muy ligeramente es un desastre, porque si hay competencias relevantes para poder enfrentar cualquier desafío académico, esas son las competencias lectoras. Es difícil que alguien que no tiene una buena aproximación a la lectura sea un buen estudiante en cualquier disciplina. Yo soy profesora de matemática, los profesores de matemática no tenemos mucha fama de ser buenos lectores, pero yo viví en mi experiencia, en mi formación universitaria, la relevancia que es poder tener buenas competencias lectoras, estrategias lectoras desarrolladas. Lo es importante para estudiar historia, lo es importante para estudiar ciencias, lo es importante para estudiar también carreras tecnológicas. Entonces, nosotros tuvimos, y es una de las más dramáticas, déficit. Estos 2 años de pandemia dejaron a nuestros estudiantes con déficit en competencias lectoras muy relevantes, ¿ya? Que eso va a tener implicancias no solo en el mundo educativo, también en el mundo laboral. ¿Qué hacemos nosotros en el programa DUO en particular y en todos los programas que tenemos para egresados, para cuarto medio, para cualquiera? Nosotros tenemos completos programas de fortalecimiento en competencias lectoras. Nosotros no trabajamos dictándole clases de lenguaje. Todas y cada una de nuestras clases de comprensión lectora, y por eso se llama así el curso, lo que hacen es desarrollar estrategias de comprensión lectora. Es decir, poner herramientas en la mano de los estudiantes para que ellos se enfrenten con diversidad de textos y sepan aproximarse a ellos y comprenderlos de manera profunda, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Con profesores y profesoras de vasta experiencia y formación en desarrollo de habilidades lectoras, con cursos de comprensión lectora centrados en desarrollo de estrategias lectoras, no en pasar contenidos, y con instrumentos de evaluación, ensayos, que proveen de experiencias lectoras en diversos tipos específicos de textos, tal como lo solicita la nueva prueba de comprensión lectora PAES, ¿ya? Si yo le pudiera dar a ustedes, yo soy mamá de 3 niños, chicos todavía, si yo les pudiera dar a ustedes alguna sugerencia, y me lo doy a mí misma también, uno tiene que promover en los estudiantes, en los hijos de uno, el gusto por aproximarse a textos, a lectura de cualquier tipo. Si le gusta el cómics, lea cómics. Si le gusta la divulgación científica, lea divulgación científica, pero lea. Porque un estudiante que lee y que disfruta la lectura, yo les puedo asegurar que va a tener un desempeño sobresaliente. No solo en la prueba de lenguaje, sino probablemente en todas las demás. Y por último, como un último impacto que quiero mencionar que nos dejó la pandemia, que fue un aprendizaje para todos, es el impacto en la salud mental y en la motivación académica de los estudiantes, ¿ya? El informe Impacto en la salud mental de preescolares y escolares chilenos asociado a la cuarentena por COVID-19 nos ha entregado los siguientes datos. Miren, el 80% de niños y jóvenes chilenos se encontraban durante la pandemia preocupados por su estado psicológico. Ansiedad, insomnio, irritabilidad, tristeza durante el confinamiento. Eso vivieron nuestros hijos. Más del 80% de los adolescentes y jóvenes tienen menor concentración que antes de la pandemia. Eso manifiestan.
70,7% de los adolescentes y el 79,9% de los jóvenes presentan mayores problemas de insomnio que antes de la pandemia. Y cerca del 70% del total de los estudiantes encuestados, en esa encuesta que les manifesté, manifiesta que les cuesta motivarse. Esto es, nosotros vivimos en Chile, no solo en los jóvenes, ¿verdad? Vivimos un drama de la salud mental. Pero tener conciencia hoy que nuestros niños, que nuestros jóvenes pasaron por 2 años de confinamiento y que dejó esta autopercepción es muy dramático. Y los estudiantes que están cursando hoy día tercero medio y también los de cuarto medio se han visto expuestos en medio de su adolescencia a los avatares de esta pandemia, donde el confinamiento, las restricciones para vincularse permanentemente con sus pares y también con pares, con adultos significativos fuera de su familia, ha afectado su salud mental y también su disposición al aprendizaje. Nosotros frecuentemente conversamos entre los profesores de PreUCB y todos identificamos que a nuestros estudiantes les cuesta movilizarse para aprender. Y probablemente lo que está detrás de eso es que han perdido la motivación por las actividades académicas. Y yo encuentro que es completamente razonable por la experiencia que vivieron, completamente profunda, de haber pasado 2 años sin la posibilidad de vincularse con los pares, que hacen que aprender en la escuela sea entretenido, sea estimulante, ¿verdad? Porque lo vinculan con otras cosas que tienen que ver con la amistad, etc. Entonces, en función de eso, nosotros creamos este año, y que quiero ponérselo como el último beneficio del programa Duo y que es transversal para todos nuestros programas, el que le hemos llamado el programa Motívate Más, que es un programa vinculado con el área de orientación vocacional, que lo que tiene como objetivo es colaborar en la recuperación de la motivación académica, sabiendo que la motivación académica es un aspecto clave para emprender cualquier desafío académico. Un estudiante que no está motivado por aprender es un estudiante que es muy difícil movilizarlo. Entonces también nosotros, a propósito de lo que preguntaba María Angélica, tenemos un rol ahí de cómo estimularlos a que ellos vuelvan a creer en sus capacidades para emprender desafíos académicos importantes, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso en nuestro programa? Con actividades prácticas que les ayudarán a encontrar el sentido a las actividades académicas, con entrega de estrategias concretas para definir metas y objetivos claros y posibles, y con información concreta para definir sus áreas y carreras de interés, ¿ya? Esa es mi última diapositiva, pero yo no quiero terminar esta exposición sin manifestar lo siguiente. Hace algunos años, los preuniversitarios, ¿verdad?, éramos una alternativa de formación complementaria que ha sido siempre considerado por los padres como algo bueno, como algo deseable de poder entregarle a los hijos. Pero yo, desde mi perspectiva, hoy día, más que nunca, estas ayudas ya no son solo buenas y deseables. Hoy día, quizá más que nunca, se vuelven una ayuda necesaria, porque la crisis educativa, las brechas educativas que están viviendo nuestros hijos son tan profundas que difícilmente van a poder sobrepasarlas solos o solo con la colaboración de la escuela, porque son brechas profundas para los cuales ustedes han visto que no tenemos todas las soluciones listas. Hemos ido aprendiendo en el camino cómo resolver un problema a la vez, ¿ya? Y esto no se va a resolver en 1 año, en 2 años. Los efectos de esta pandemia en distintos aspectos tenemos por delante 5, 10 años para resolverlo. Por ejemplo, la incorporación de la mujer en el trabajo. Dice que tenemos 10 años de desfase. Los efectos en los aprendizajes de nuestros niños van a tener implicancias no solo en su ingreso a la educación superior, también en aspectos laborales, etc. Entonces, desde mi perspectiva, PreUCB se instala aquí como una oferta que trata de satisfacer o trata de impactar cada una de estos desafíos que nos dejó la pandemia, ¿ya? Así que
Por lo tanto, yo como directora académica, ¿verdad? Y teniendo el respaldo de todos nuestros docentes, los invito a matricularse con nosotros, ya sea que estén en tercero o en cuarto medio sus hijos, porque creemos que podemos darle una ayuda que puede ser vital para que no solo ingresen a la educación superior, que ya sería bueno, sino para que fundamentalmente lo hagan a la carrera y a la universidad que ellos quieran. Porque no es lo mismo entrar a la universidad donde quedé que hacerlo a la carrera que yo quiero estudiar y hacerlo ojalá en la casa de estudio que siempre quise hacerlo. Esa es la invitación que nosotros le hacemos hoy. Bien. Paula, te voy a pedir si puedes dejar de compartir pantalla. Queremos darle las gracias a todos quienes han participado y queremos saber, no sé, Paula, dime tú si alcanzamos a responder una o dos preguntas. Sí, no hay problema. ¿Sí? Bien, así que si hay alguno que tenga alguna pregunta, puede abrir micrófono. Mientras tanto, y antes les comento que les dejé en el chat, les dejamos el folleto del Motívate Más, que es un programa motivacional, que es muy bueno, muy bueno. Hemos tenido muy buenos comentarios de nuestros estudiantes, que está enfocado justamente en que los estudiantes puedan alcanzar esa motivación propia y recuperen, eso es lo que queremos, recuperen las ganas de triunfar, de ellos tener ese motor propio de estudiar. Los horarios, Mauricio, todo eso vamos a enviarlo mediante correo electrónico para los alumnos que ya están matriculados. Paula, ¿sí? Esposo necesito, mi hijo está matriculado en tercero medio, es de tercero, pero ¿sabes qué? Me explicaron cómo entrar a la página para ver los días, los horarios y todo eso en la página del PSU, pero no puedo ingresar, no sé cómo entrar. ¿Qué me podría explicar? Vamos a, déjanos, no sé cómo te llamas, pero veo ahí el nombre Cristóbal. Déjanos un mensaje Cristóbal Tello. Sí. Mamá de Cristóbal Tello, déjanos un mensaje en el chat para que nosotros podamos derivar tu caso y podamos contactarte con el área de docencia, ¿ya? Paula, aquí hay una pregunta de Cristian López, dice: buenas tardes, quisiera preguntar qué piensas con respecto a que nuestros hijos debieran dar prioridad a las notas NEM y ranking versus a las actividades de los preuniversitarios. Mi hijo está en el seminario San Rafael, NEM 6.5, de primero a tercero medio, sabiendo que estos parámetros equivalen entre el 40 y el 50% de puntaje de ingreso a la universidad. ¿Se entiende la pregunta? Sí. La verdad es que yo creo que, entiendo que su hijo está en cuarto medio, ¿verdad? Está actualmente en tercero medio. Sí. Efectivamente está en cuarto medio y él partió el año pasado, o sea, yo inscribí el año pasado a mi hijo, pero la consulta surge a raíz de que este año nosotros tuvimos una charla con la orientadora del colegio, entonces ella recalcó que generalmente los puntajes de ingreso, la nota NEM y el ranking del colegio equivalen entre un 40 y 50%, entonces obviamente la energía y todas las ganas del alumno tienen que estar focalizados en ese punto. Y obviamente yo, pensando el año pasado, cuando él estaba en tercero, para que él ganara experiencia, yo lo inscribí en este programa y bueno, y hoy día estuvo el año pasado y este año. Pero dado ese comentario que hizo la psicóloga, obviamente yo le dije a mi hijo que aquí entonces la prioridad es el colegio. Independiente de que él igual participe de las pruebas y de las actividades del preuniversitario, pero si efectivamente el porcentaje es entre 40 y 50% del NEM y del ranking del colegio, entonces obviamente tiene un peso relativo importante las notas de enseñanza media. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. Cristian, mira, lo que ocurre es lo siguiente, es que aquí no eso que dijo la psicóloga no es ni verdad ni mentira, sino que depende.
cada universidad valora el NEM y el ranking con distintos porcentajes. Te voy a poner un ejemplo. La Universidad de Santiago, por ejemplo, yo creo que es una de las universidades que más valora el NEM y el ranking, donde efectivamente entre NEM y ranking suman 50% de la ponderación total. Pero hay otras universidades, por ejemplo, como la Universidad Federico Santa María, la Universidad Católica de Valparaíso, la Católica de Santiago, donde ese porcentaje de ponderación de NEM y ranking no es tan alto. Y ponderan más las pruebas estandarizadas, la PAES en este caso. Entonces, lo que yo te diría es que más bien tu hijo te indique cuáles son sus carreras de interés y en qué universidad quisiera estudiarlas. Y entre al www.demre.cl y vea cuáles son en particular, cómo pondera la carrera que él quiere estudiar, todos los elementos que se consideran para la postulación. ¿Sí? Sobre todo las carreras más competitivas, no sé, la más competitiva de todas es medicina, por ejemplo, siempre valoran mucho las pruebas estandarizadas. Y las universidades más competitivas también. Entonces, lo que yo te diría más bien es que hagan el trabajo de buscar en particular cómo ponderan las carreras en las universidades donde tu hijo quiere entrar. Y ahí ustedes puedan vislumbrar que es lo que yo creo, que la ponderación para la prueba de matemática, de lenguaje, PAES, qué sé yo, no es baja. Y por lo tanto, yo diría que hay un desafío en la organización del tiempo de tu hijo para poder atender a sus labores escolares y no bajar el NEM, y al mismo tiempo atender a los desafíos del preuniversitario para preparar las pruebas estandarizadas, porque ambas cosas son muy relevantes para ingresar a la carrera que él desea. No puede perder de vista su desempeño escolar, porque el NEM y ranking importan, pero tampoco puede despreciar la preparación de las pruebas, porque todavía corresponden a mucho del porcentaje. Incluso si tú piensas que es mitimota, como decíamos antes, el 50% lo acarrea las pruebas estandarizadas, entonces es una prueba que él debe preparar a conciencia. No puede dejar solo el tema del NEM y ranking, porque eso no le asegura que ese otro 50% va a estar cubierto, y esa decisión puede tirar por tierra su ingreso a la educación superior, a la carrera que él quiere. Ya, perfecto. Ya. ¿Cuál la página fue que me dijiste tú para que yo vea? www.demre.cl. En la parte de abajo, Demre, D-E-M-R-E, Demre. Ya, perfecto. En la parte de abajo hay un link que dice publicaciones, y ahí debieras encontrar no me acuerdo cómo se llama, pero es un tremendo archivo donde están todas las ponderaciones de todas las carreras y todas las universidades en Chile. Ya, cada año sale una actualizada. Ya, vale. Muchas gracias. Bien. Nuevamente queremos darle las gracias por la asistencia. Queremos recordarles también que el día lunes comienzan ya las clases, el programa académico propiamente tal. Así que si hay alguno de ustedes que quiera y necesite consultar sobre nuestros programas, beneficios y precios también, por favor dejen en el chat. Y les vamos a hacer llegar la información a la brevedad el día de mañana ya, porque el día lunes comienza, o pueden ingresar a www.preucb.cl y van a encontrar un chat, o también van a encontrar un WhatsApp. ¿Ya? A algunos les da temor poner el botoncito de WhatsApp, pero entre con toda confianza, porque están descansando ya nuestro equipo de admisión, pero mañana a primera hora se van a contactar con ustedes. Así es que nuevamente muchas gracias, les deseamos todo el éxito de parte de ProUCB, y gracias también a la directora académica, quien está a cargo ahí de darles el mejor servicio a ustedes y a sus hijos. ¿Bien? Muy bien. Complemento, Camila, que aquellos que están preguntando por cosas como prácticas pueden escribir a comunicaciones@pre-medioucb.cl, y ahí los va a contactar inmediatamente una persona del área académica. Comunicaciones@pre-medioucb.cl. Muy bien, muchas gracias, que estén bien.